Hola, bienvenidos todos. Damos inicio a la mesa redonda, el rol del desarrollo tecnológico y la investigación para proyectar el Ecuador del futuro. Le doy la palabra a Natalia Almeida, subdirectora de la Alianza para Emprendimiento e Innovación, para que nos dé las palabras de apertura y nos contextualice sobre Reinventa Ecuador. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Pierangela. Buenas tardes con todos. Bienvenidos al día de hoy en este webinar, en esta mesa redonda. Tenemos a grandes ponentes que nos van a comentar sobre las diferentes herramientas tecnológicas que podemos usarlas y ponerlas en desarrollo para el proyecto que estamos presentando. Se llama Reinventa Ecuador. Es una iniciativa respaldada por las Naciones Unidas del Ecuador y la AEI, Alianza para Emprendimiento e Innovación. Lo que buscamos a través del proyecto Reinventa Ecuador es que dinamicemos la economía del país a través de propuestas ciudadanas que nos permitan reinventar los sectores económicos, que nos permitan generar empleos a la larga y también fortalecer encadenamientos productivos. Esta convocatoria se abrió en el mes de junio y estamos próximos a su cierre. Hemos recibido ya más de 300 postulaciones, pero hasta el día lunes seguiremos recibiendo, así que pueden seguir enviándonos. Como les decía, buscamos proyectos que dinamicen sectores económicos que nos permitan tener un impacto en la economía real del país y así logremos mejorar la situación económica que hoy por hoy estamos atravesando por el efecto de la pandemia y por la crisis que estamos viviendo. Así que les invito a que sigan enviándonos sus propuestas. Estas iniciativas son muy importantes si es que también aprovechan las ventajas comparativas que tiene el país, como la ubicación geográfica, la luminosidad, o si es que se enfoca también en el desarrollo de ventajas competitivas, como en el caso de adaptar tecnología en los sectores. Así que una vez más, bienvenidos a este espacio y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Buenas tardes con todos. Es un honor para mí, como gerente general de TIPTI, representar al sector de emprendimiento. Representar al sector de emprendimiento tecnológico, un segmento importante para la reactivación económica del país. A continuación les daré a conocer el objetivo de esta mesa redonda, dar a conocer a la comunidad de Reinventa Ecuador las oportunidades que genera la adopción de nuevas tecnologías y la transferencia tecnológica para el Ecuador. Siendo la academia y el sector privado sin duda pilares fundamentales para su ejecución. Con esta valiosa información que nos compartirán hoy nuestros speakers, les motivamos a todos los asistentes a esta mesa redonda para que postulen sus grandes ideas para cambiar el país. Los pasos son muy sencillos. Tienen que ingresar a www.reinventaecuador.com, seleccionar la opción ¿Cómo me sumo? Y puedes postular dos tipos de iniciativas, para el resto de 5 millones y propuestas técnicas para los desafíos del ecosistema del emprendimiento e innovación. Tienes que revisar las bases, la metodología de evaluación de cada convocatoria y postular tu iniciativa hasta el 10 de agosto. Ahora voy a presentar a Juan Pablo Salgado, vicerrector de investigación de la Universidad Politécnica Salesiana, Belén Sánchez, Data Scientist en Data Robot Inc., y Ernesto Kruger, CEO de Kruger Corporation, quienes nos acompañan la tarde de hoy, y desde ya está habilitado el chat para que todos los asistentes planteen sus preguntas, especificando a qué speaker se dirigen. Creo que tenemos un panel súper holístico y con bastante profesionalismo, entonces seguramente vamos a poder tener muy buenas respuestas a todas las preguntas que surgieren. Y al final vamos a plantear estas en un panel de respuestas para poder contestar y dar paso a todas esas dudas que puedan surgir para poder ser parte de este gran proyecto que seguramente nos va a ayudar a que Ecuador siga creciendo y siga adelante como es el objetivo de todos nosotros. Tengo el honor de presentar a Juan Pablo Salgado Guerrero. Él es actualmente el vicerrector de investigación de la Universidad Politécnica Salesiana, mentor y promotor del ecosistema de investigación, innovación y emprendimiento Startups.
Además, ha desempeñado diferentes funciones en el ámbito universitario, como investigador con varias publicaciones de alto impacto, docente de grado y posgrado de materias exactas, humanas, secretario de la vinculación con la colectividad e internacionalización de la UPS. Asimismo, ha ocupado cargos importantes como asesor del Ministerio de Electricidad, Energía Renovable y secretario del Desarrollo Humano y Economía de la Municipalidad de Cuenca, presidente y miembro del directorio de varias empresas públicas y gerente del Centro Convenciones de Banguanchi. Así también como experiencias internacionales, se puede destacar su labor en gestión financiera con bancos internacionales, organismos financieros de investigación en Austria, ponente en el Seminario Internacional de Ciudades Políticas y Prácticas Urbanas e Innovadores One Habitat en España, ponente en el 10º Congreso Internacional de Educación Superior en Cuba, miembro de la Misión Asesora para la Formación de Universidades Salesianas en India, y actualmente se encuentra desarrollando una propuesta provocadora de innovación denominada Universidad Ecosistema, basada en la gestión de la universidad como acervo de uso común y un ambiente liberador de potencia de capacidades propuestas socializadas en varias publicaciones. Adelante, Juan Pablo. Gracias. Voy a permitirme compartir la pantalla. Ok, creo que ahí estamos, ¿verdad? Yo no puedo verlo. Cuando la EI me invitó a participar de este evento y me habló de gestión del conocimiento, a mí me vino inmediatamente una especie de cortocircuito en la cabeza, ¿no? Y digo esto porque, a pesar de que es uno de los temas que hemos venido investigando últimamente y con mucha profundidad, sin embargo, todos los días hay cosas nuevas que decir y que aprender. Yo, la intervención de este momento la voy a dividir solo en dos pedazos, ¿no? La primera parte quisiera simplemente esbozar algunos términos y algunos conceptos que yo creo que son importantes para entender la gestión de conocimiento y los desafíos que tenemos como país de industria 4.0, etcétera. Y la segunda parte mostraré unas fotografías simplemente de cómo la universidad ha ido cambiando durante este último tiempo y aprovechando todo este sistema de gestión del conocimiento, ¿no? Entonces, inicialmente quisiera decirles que la pandemia, sobre todo ahora, nos ha mostrado que el mundo venía cambiando ya, ¿no? Y que ya la realidad no es la misma que teníamos antes. La realidad industrial también tiene que cambiar. Hablamos de una industria 4.0, pero yo creo que la industria de este país todavía está en el 2.5 por allí. Y cuando se habla de la industria 4.0, se dice que la industria 4.0 es la tecnificación perfecta y la inclusión de órganos de gestión de información o tecnologías de gestión de información dentro de las empresas. Yo creo que eso no es 4.0, creo que eso es el cierre de la 3.0, es decir, más o menos un 3.6, 3.7 más o menos, ¿no? Y digo que ha cambiado mucho el contexto porque los individuos antes siempre eran perfectamente racionales. Hoy en día, en cambio, tienen que adaptarse rápidamente a las reglas de juego y por lo tanto es necesario que desarrollen una capacidad fundamental que se llama aprender a aprender. Y aún así las universidades seguimos teniendo jaulas, como les denomino yo, donde los estudiantes llegan, se sientan, el profesor dicta un poco de información y ellos tienen que dar un examencito para ver si es que memorizaron bien o no lo que dice el profesor. El sistema de redes y network ahora es fundamental. Veamos lo que está sucediendo en este momento con este seminario y muchas otras cosas más. Antes no importaba este tema de networking, todo estaba regulado por precios, sistema de mercado. Ahora, en cambio, es necesario construir valores de confianza y reciprocidad fundamentales como para poder seguir moviéndonos. Las instituciones antes eran instituciones con altísima eficiencia. Hoy en día ese paradigma está roto. El paradigma de eficiencia para el crecimiento económico está roto ya. No nos hemos dado cuenta todavía, seguimos anquilosados en las cosas de antaño, pero la eficiencia produce rigidez en la industria, falta de adaptabilidad al cambio y por lo tanto se vuelve como un cristal, perfectamente limpia y nítida, eficiente, pero frágil a la vez. Este momento entonces es necesario penalizar la eficiencia en la industria para darle paso a la optimización. Y son otros conceptos y criterios que tienen que ver también con la eficiencia, pero ya no solo maximización, es optimización. Las dinámicas de mercado de este momento son también interesantísimas. Empezamos a entrar en la pandemia y todos pensamos que, ¡boom!, vamos a caer todos vamos a caer en la pandemia.
porque va a haber un colapso de mercados, y después nos quedamos así como, ¿qué está pasando, no? Y resulta que nos damos cuenta que la plata salió de unos bolsillos para meterse en otros bolsillos. Es decir, antes había un paradigma del mejor vivir o de vivir muy sofisticado, ¿no? Un solo ambiente de mejora de vida, ¿no? Incrementar la mejora de vida, de mejor vida. Ese era el paradigma. Ahora, en cambio, vemos que existen no solo ese gran trópico globalizante, sino también existen pequeños subtrópicos que se están desarrollando alrededor del mundo. Por eso la plata pasa de un bolsillo a otro. Es interesantísimo porque en medio de la globalización un fenómeno como este es casi como lo que diría Polanyi hace más de 100 años, una especie de reforma del sistema, ¿no? Entonces, y luego, por supuesto, estamos de frente a un fenómeno de emergencia. Todo es emergente, existe una incertidumbre enorme. Antes, en cambio, el futuro era planificado como una extrapolación del presente, por eso la planificación que nos han enseñado en todas las universidades y la que hacemos en todas las empresas, el famoso POA y esas cosas determinísticas que ahora no sirven para nada, no sirven para absolutamente nada, ¿no? Ahora se trata de tener contacto con una dinámica constante. Entonces, en esa realidad, el mundo de la gestión del conocimiento también está cambiando, porque cuando decimos gestión del conocimiento siempre nos fijamos y pensamos en la gestión de data y la gestión de información, y eso no es conocimiento. Conocimiento se produce fundamentalmente cuando existe un despliegue de novedad en los cerebros de los seres humanos. Existe también conocimiento en la naturaleza, en las plantas y los animales, pero a este momento nos importa esto. En nuestras cabezas existe el conocimiento. Y cuando hablamos de gestión del conocimiento, tenemos que pensar justamente en eso. Y esto nuevamente rompe el paradigma de la industria 4.0. La industria 4.0 que gestiona conocimiento no es aquella que tiene instalados sistemas de eficiencia en las empresas. No es aquella que gestiona data para poder monitorizar el mercado y saber cómo apunta. No llega hasta allí, va mucho más allá, ¿no? Yo veo que muchas personas dicen, no, es que yo quiero ser 4.0 porque así tecnifico todo, bajo mi gasto corriente de empleados y eso me hace más competitivo. Mentira, eso es eficiencia. Y la eficiencia, como he dicho hace un momento, es un paradigma que debe cambiar. La idea de la industria 4.0 es que cuando la gente deje de hacer esas cosas que pueden hacer las máquinas, para que la gente pase a hacer lo que debe hacer, lo que sabemos hacer, o al menos lo que creemos que sabemos hacer, que es pensar. Entonces, gestionar el pensamiento de la gente dentro de la industria, ahí estamos hablando ya de un inicio de industria 4.0 y ahí recién empiezan a abrirse las puertas y las transformaciones de la industria, porque tenemos que dejar de hablar de la industria máquina, de la que siempre hemos venido hablando, para empezar a hablar de una industria viva, orgánica, ¿no? Entonces, un poco esas son las cosas en las que voy a basarme y si puedo aquí pasar, esto he dicho un poco, ¿no? La información, datos, información, conocimiento, es un poco lo que tenemos que diferenciar. Dato frío y duro no es información, se transforma en información cuando le doy sentido al dato. Exactamente la información, los papers científicos y todos estos libros y las cosas, eso no es conocimiento, eso es información. Se transforma en conocimiento cuando yo le doy sentido a esa información, cuando produce un salto de novedad en mi cabeza. Cuando yo les digo, ¿sabían ustedes que un sorbete o una pajilla tiene un solo agujero? ¡Plum! La gente que había visto los dos y que estaba acostumbrada a ver los dos y decía eran dos, ahora se le abrió uno nuevo. Nunca más volverán a ver el sorbete con la misma cara, con los mismos ojos. Eso es un salto de conocimiento. Solamente allí se produce. Y por lo tanto hay que entender muy bien cómo funciona la información y etcétera, etcétera, ¿no? En la industria o en la empresa, este es un concepto que les pongo en pantalla, japonés, ¿no? Existe una espiral de conformación del conocimiento y conforme va haciéndose conocimiento, se va construyendo organización industrial, organización empresarial, organización de colectivo, de comunidad, por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, cuando el profesor da datos o cuando yo les estoy contando algo o cuando tenemos el acceso a un paper o a un elemento de información que cifra conocimiento de otra persona, estamos simplemente asumiendo o internalizando la información de otro y el otro está socializando con nosotros. Eso todavía le falta muchísimo ciclo, ¿no? Que te escuche dirán que después se necesita un sistema de combinado y después cuando llama externalización y combinación llega a una especie de organización sistémica en donde el flujo del conocimiento es distinto. Por lo tanto, no quiero profundizar en esto, pero lo que sí es fundamental es que el conocimiento tiene que ser compartido. Tenemos que pasar ya del copyright al right to copy.
Tenemos que romper ya esos muros que impiden que nosotros podamos tener acceso al conocimiento. Y por sobre todo tenemos que romper dentro de nuestras organizaciones, industrias o universidades o como quieran llamarse, ¿no? El grupo de personas que simplemente están adoctrinados a recibir, porque eran perfectamente racionales, para que pasen a ser ahora las personas que tienen que estar acostumbradas a pensar y a aprender y a construir con el ambiente. Lo que están viendo en este momento aquí es un modelo de gestión del conocimiento que hemos desarrollado en la Universidad Politécnica Salesiana. El espiral del centro es un poquito lo que acabo de contarles, internacionalización, etcétera, etcétera, de forma en la que en el centro se va generando conocimiento dentro de la organización. Pero sería un fracaso si es que ese centro es bloqueado, es cerrado, está rígido, metido en una caja y entre paredes. Tiene que interactuar con el ambiente y eso implica que la empresa tiene que ser vulnerable a su desarrollo. Tiene que abrirse al entorno. Es más o menos como si dijera que desde ahora en adelante el producto que estoy vendiendo es también co-construido por mi mismo cliente, algo así más o menos, ¿no? Mi mismo cliente, el cliente al que era antes mi destinatario, ahora pasa a ser un miembro de mi empresa porque co-construye conmigo un producto. Y por lo tanto los productos son tan específicos que yo tengo que ser muy amplio, redundante y diverso, y eso rompe la eficiencia, pero en cambio sí me da resiliencia, porque cuando cambian las estrategias de mercado, como estamos viendo en este momento, lo que va a ocurrir simplemente es que yo adapto mi empresa a un nuevo mercado y sigo siendo vigente. En este momento no, hemos visto que cambió abruptamente por la pandemia el mercado y muchísimas empresas están quebrando y fallando, porque estaban siendo increíblemente eficientes. Entonces, este de aquí se llama un sistema disipativo, algo así es como un huracán, ¿no? El huracán, el aire caliente sube por un efecto Coriolis, empieza a ser un torbellino. Ese torbellino asume más aire caliente, es decir, el aire caliente que sube forma el torbellino y el torbellino asume más aire caliente. Eso le mantiene vivo al huracán. De eso se trata la gestión de conocimiento dentro de una empresa, ¿no? Esto es un poco más del mismo. Y claro, este paradigma cambia totalmente lo que nosotros concebíamos anteriormente como organizado, como normal, como lineal, como extrapolar, ¿no? Cuando hacíamos la planificación anual decíamos, esto es lo que va a pasar en el próximo año en mi planificación estratégica para 15 o 20 años. Ya voy a ver cuántos POAs han quedado en pie después de la pandemia. Es imposible porque esa planificación es nefasta. No sirve para nada, es una pérdida de tiempo, ¿no? Como podemos ver aquí, el orden es distinto a lo que nosotros consideramos como orden. El orden en la naturaleza tiene un sistema que parece para nosotros caótico, pero sin embargo, ¿no? Sin embargo, funciona. Estos son los famosos principios con los que se gobiernan las empresas, se han gobernado hasta ahora, que es lo que decía hace un momento, ¿no? Una planificación lineal, determinista, que proyecta, que tiene que romperse definitivamente. Es la gente la que tiene que pensar la acción en el momento necesario. No digo desechar la planificación, sería un absurdo, pero esa planificación tiene que cambiar, ¿no? Como decía Carlos Matus, ¿no? Eso lo dijo ya hace en los años 80. Es decir, si nosotros todavía seguimos haciendo por ahí POAs en nuestras empresas, de la gente que me escuchan, ojo que en los años 80 ya dijeron que eso no servía, ¿no? Y en este momento tenemos que cambiar a una especie de comunicación, acción participativa, porque la comunicación de lo que yo conozco genera nuevas acciones y esas nuevas acciones participadas con la gente genera la nueva planificación de la empresa. Es necesario cambiar el paradigma de dirección, este liderazgo donde está el jefe que manda y esto, romper las estructuras piramidales y empezar a monitorear las estructuras libres, autoorganizantes dentro de la misma empresa. Es necesario cambiar una organización como un sistema ordenado a una organización que tenga un ecosistema que es más organizacional, tal vez no tan ordenado, pero sí organizado, porque se autoorganiza desde las bases. Y por supuesto el órgano de control que antes teníamos siempre puesto en todas las empresas, esa oficina del control de la calidad, esa oficina, eso tiene que acabarse ya, o más bien tiene que evolucionar, tiene que cambiar totalmente y tiene que transformarse en lo que veíamos en un momento en la espiral de gestión del conocimiento, ¿no? Es fundamental. Ahora les voy a mostrar con estas cosas que les he dicho así un poco rápido, ¿no? Les voy a mostrar cómo se han cambiado las estrategias dentro de la universidad o cómo hemos intentado ser coherentes con la acción dentro de la universidad. Primero, estamos hablando de una organización social del trabajo.
El trabajo de nuestros compañeros en la universidad, una universidad se fundamenta en el valor social del trabajo en docencia e investigación. Es decir, si no damos clases, no tenemos estudiantes y por lo tanto no hay matrícula, no tenemos con qué sostenernos. Y si no investigamos, no tenemos nada que enseñar. Se acabó. Por lo tanto, son los dos órganos fundamentales. El resto hace universidad totalmente de acuerdo, pero estas dos funciones tienen un valor social mucho más grande como función de trabajo. En función de esto, ¿qué es lo que hemos hecho? Desarrollamos toda una estrategia para poder identificar la producción de conocimiento de cada uno de los miembros de la universidad y en función de aquello empezamos a distribuir las fuerzas del trabajo. Esto es un contexto, no es, como decía hace un momento, de alta eficiencia, es un concepto mucho más heterogéneo, ¿no? No es eficiente ni de maximización, pero sí de optimización, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede ver un poco el monitoreo que hacemos dentro de la universidad de las capacidades y desarrollos de los compañeros, ¿no? A través de un sinnúmero de estrategias y las interacciones que van teniendo entre ellos para autoorganizarse en grupos de interés. Cada grupo que ustedes ven ahí son distintos grupos de interés, ¿no? Esto es lo que ocurre en el mundo real de la organización. No hay pirámides ni jefes que ordenan y peones que acatan. Y mucho menos las organizaciones en donde hay muchos jefes, pocos indios, como se suele decir, disculpen el término, ¿no? Aquí todos tienen capacidad planificadora y esto es fundamental en la organización. Hace un momento hablaba de la producción diversificada, una producción ad hoc a las personas y a las necesidades de los clientes, entre comillas, que la universidad los tiene. La Universidad Politécnica Salesiana es una universidad que necesita 7,000 clientes nuevos todos los años para poder sostenerse. Entonces, ¿cómo hemos ido construyendo esto? Les he mostrado un poco. Se hace una especie de levantamiento de data e información que luego pasa a ser explicado en grupos de consenso, de toma de decisiones y acciones, se transforma en conocimiento y luego se gestiona la universidad, ¿no? Aquí se puede ver la huella resiliente. No exigimos que todos los grupos sean buenos en una sola cosa. En las universidades se dicen que tienen que producir artículos de impact factor. A nosotros no nos interesa solamente los artículos de impact factor. Está bien que lo hagan, pero no es necesario solamente eso. La interacción con los alumnos en la gestión del conocimiento también es otro factor importante. Trabajar con grupos de nuevos alevines de investigación es una gestión importante. Son un montón de otros factores que producen conocimiento que son tomados en cuenta. Cada grupo tiene una huella distinta y la sumatoria de las huellas es la sumatoria de la universidad. En lo que respecta a gestión del conocimiento, por supuesto que cumplimos la etapa que decía hace un momento de identificar con quiénes estamos generando nuestras producciones, cuáles son los aliados más estratégicos a nivel mundial, cómo estamos abriendo nuestras investigaciones, cómo estamos recibiendo conocimiento de ellos. Tenemos alrededor de 230 profesores de la universidad haciendo PhDs alrededor del mundo, en muchos países. Entonces, esta interacción empieza a alimentar el conocimiento que se genera de la universidad, pero luego hay que monitorear ese conocimiento. Juan Pablo, discúlpeme, por favor, faltan 2 minutos. Gracias. Esta de aquí es una muestra de cómo empezamos a caracterizar el conocimiento desarrollado de cada profesor. Aquí está un rastreo que realizan nuestras plataformas de los grupos con los que estamos compartiendo, universidades, empresas, etcétera. Ahí debe estar por aquí también, ¿no? Esto de aquí es lo que sucede dentro de la universidad, la sinergia estratégica de intercambio de conocimiento e intercambio de recursos que es fundamental. Luego están todas las plataformas. Las áreas de conocimiento en las que se desarrollan en la universidad son también rastreadas por razonamiento semántico. Es decir, no me invento yo desde el escritorio en qué somos fuertes, sino esto es lo que dice la producción científica de mis compañeros en la universidad. Lo mismo puedo hacer por cada grupo de investigación, que son como 74. Y cada grupo, se ha dicho de paso, es una especie de empresita que puede coordinar con cualquier otra empresa del contexto y del entorno. Por lo tanto, los ritmos de empresa-universidad se armonizan, porque la universidad tiene unos ritmos y la empresa otros, eso es innegable. También analizamos cuál es nuestra población de estudiantes que ingresan. Y aquí se puede ver un poco más o menos cómo buscamos las relaciones de interacciones entre nuestros compañeros. Esto de aquí se produce para generar pares improbables. Encuentro yo gente que está en los mismos núcleos de conocimiento y por lo tanto podrían compartir con otra gente proyectos de desarrollo de conocimientos semejantes, que si no los hubiese identificado a través de estas plataformas, nunca se habrían encontrado, por eso lo denominamos pares improbables. Esta es organización. Y con esto concluyo, ¿no? Esto de aquí es un modelito de lo que estamos generando y haciendo con nuestros profesores y estudiantes, ¿no? El famoso proceso de acción, participación, investigación, se puede ver aquí mucho más claro. Y es que no solamente puedo hablar de conocimiento emocional cuando se trata de gestión del conocimiento, de conocimiento cognitivo, perdón. También tengo que saber que existe conocimiento emocional.
Sin emoción no hay aprendizaje y todos somos aprendices en una organización, absolutamente todos, ¿no? Entonces, el aprender conjuntamente, intercambiando nuestros conocimientos, nos impulsa a trabajar también conjuntamente y a ser creativos. Esa co-creación nuevamente produce otros saltos de efecto cognitivo, que nuevamente tiene que vincularse. Entonces, hemos desplegado una serie de actividades para poder desarrollar ese conocimiento dentro de la universidad. Los indicadores últimos de los resultados han sido hermosos, hemos crecido increíblemente y no queremos ser los mejores del mundo, queremos simplemente ser cada vez mejor Universidad Politécnica Salesiana. Con esto les dejo una foto simplemente de lo que quería comentarles y doy el paso a mis colegas que tienen cosas más interesantes. Gracias. Pierangela, creo que estás con mute. Perdón. Te agradezco mucho, Juan Pablo, tu intervención, muy interesante, y quería pues resumir un poquito algunos puntos que me parecieron válidos compartir, ¿no? El mundo de la gestión del conocimiento está cambiando, nos dijiste, y particularmente cuando hay un despliegue importantísimo de información por todas partes y pues obviamente tenemos muchísimo a nuestro alrededor y claramente esto rompe el paradigma de lo que es la industria 4.0. Sin embargo, no es la data la que lo gestiona, somos nosotros, cómo accionamos, cómo pensamos y cómo realmente podemos ver más allá y utilizar esto a nuestro favor. Una cosa es eficiencia y otra cosa es competitividad. Y la idea es que la gente debe hacer lo que debe, es decir, pensar, accionar, hacer. Gestionar el pensamiento es realmente hablar de un inicio de la industria 4.0. Te agradezco muchísimo tu intervención y tus palabras y quiero recordarles a todos que nos pueden seguir en Facebook y en LinkedIn, en Reinventa Ecuador, asimismo en Instagram y en Twitter con Reinventa S. Ahora, para mí es un honor presentar a Belén. Belén es una persona que realmente ha sido una facilitadora en la adopción de la inteligencia artificial en empresas, tanto en Estados Unidos como en América Latina. También es parte del equipo de Inteligencia Artificial for Good, Powered by Data Robot, que generan alianzas con ONGs para generar impacto a partir de sus datos. Tiene más de 10 años de experiencia en desarrollo internacional y políticas públicas, y antes de unirse a Data Robot fue científica en datos en el Banco Interamericano de Desarrollo y asesora en el Banco Mundial GIS y diferentes organismos públicos en Ecuador. Es también cofundadora de la Corporación Ecuatoriana para el Emprendimiento e Innovación, CIE, y miembro del directorio del Centro de Competitividad en Ecuador. Tiene un máster en la Universidad de Leipzig, Alemania, y un MPA de la Universidad de Harvard. Muchas gracias, Belén. Pues te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Creo que tal vez las diapositivas las podemos ir poniendo a medida que vaya conversando, ¿no? Son nada más unas pocas, pero bueno, buenas tardes con todos. Antes que nada, quiero agradecerles por esta invitación, decirles que estoy muy contenta de compartir este espacio con Juan Pablo, con Ernesto, con Pierangela, y decirles que espero que la perspectiva que voy a compartir el día de hoy contribuya de manera positiva a este proceso de repensar el Ecuador del futuro. En las últimas semanas he seguido con muchísima atención las ideas planteadas frente a esta idea de reinventarnos, y he notado que de manera muy válida y acertada muchas personas colocan en el centro de la discusión las ventajas naturales y las ventajas comparativas que tiene nuestro país frente al mundo. Y creo que es importante añadir a este enfoque la noción de que así como el Ecuador, todos los países están en un momento en el que se están enfrentando a la urgencia de reinventarse. Y a medida que he ido leyendo sobre las diferentes estrategias de cambio de diferentes países o cómo las están diseñando, llama la atención y nos sorprende que dentro de estas estrategias se esté considerando el rol de las nuevas tecnologías digitales como 5G, blockchain e inteligencia artificial. Y bueno, dado que, como mencionó Pierangela, en mi día a día mi trabajo es el facilitar la adopción de inteligencia artificial en empresas y organizaciones, el día de hoy me voy a enfocar en
cómo adoptar esta tecnología en industrias clave para que puedan sobrevivir estos tiempos turbulentos y contribuir a la reactivación económica y al desarrollo tecnológico. Entonces voy a cubrir dos aspectos. El primero va a estar muy enfocado en cómo la inteligencia artificial permite optimizar costos y eficiencias, que es clave para sobrevivir a esta crisis. Y el segundo enfoque va a estar más orientado a cuáles son los elementos clave para la adopción de inteligencia artificial. Entonces, existen varios tipos de inteligencia artificial. El día de hoy me voy a enfocar en la inteligencia artificial que se apalanca de aprendizaje automático o machine learning. Y machine learning no es un acto de magia. Machine learning es básicamente el poder predecir eventos futuros a partir de datos históricos. Entonces, uno arranca con data histórica de un evento que tiene interés en el futuro de predecirlo y entrena un algoritmo con esta data, y el algoritmo va a ser capaz de poder aprender los patrones y las relaciones que existen entre las diferentes variables de esta data que uno le entrega. Y una vez que está listo, se pone en producción para que pueda hacer predicciones al momento en que le entreguemos nuevos datos sobre nuevos eventos. Entonces, haciendo esa aclaración, voy a hablar sobre cómo podemos sobrevivir a esta crisis apalancándonos de inteligencia artificial para optimizar costos y eficiencias. Ya lo ha mencionado tanto Juan Pablo como Pierangela, la pandemia del COVID ha generado una disrupción significativa en los procesos comerciales, en los mercados financieros y en nuestras vidas como ciudadanos. Y igual que a uno, a manera individual, las organizaciones y las empresas han activado el modo de supervivencia a nivel global. Y cuando uno activa el modo de supervivencia, lo primero que hace es prestar atención y tomar medidas sobre aquellas áreas críticas para mantenerse a flote. Entonces, en el trabajo que hemos venido realizando con empresas y organizaciones desde que arrancó la pandemia, hemos podido identificar 3 áreas críticas para la supervivencia de las empresas, independientemente del sector al que pertenecen. Entonces, la primera es el tema de poder retener clientes. Obviamente hemos visto que los clientes se comportan de manera diferente durante la crisis y las organizaciones que logran entender cómo sus clientes están respondiendo a la crisis están mejor posicionadas para poder retenerlos y para poder proteger sus flujos de ingresos. El segundo área está relacionado con el manejo de costos, porque hoy más que nunca las organizaciones necesitan administrar los costos de manera efectiva. Y la tercera área está relacionada a la eficiencia en operaciones, pues en todas las industrias la demanda de empleados, recursos, de inventarios ha cambiado drásticamente. Y nuevamente las organizaciones que puedan comprender mejor cómo la demanda está cambiando van a estar mejor situadas para poder operar de manera efectiva y manejar estos tiempos. Ahora, déjenme darles algunos breves ejemplos de cómo la inteligencia artificial está siendo aplicada a algunas industrias para atender estas y otras áreas críticas. Voy a empezar por el sector de alimentos y agroindustria, que es uno de los sectores muy importantes en el país. Este sector se ha visto afectado por el cambio de comportamiento, como ya decía, y prioridades de consumidores. Y hemos sido testigos de que las ventas de cientos de alimentos cayeron drásticamente durante la pandemia y también pudimos evidenciar que ha habido escasez de productos esenciales. Entonces, para enfrentar este reto, los productores de alimentos están utilizando Machine Learning para poder en producción modelos de pronóstico de demanda que les permitan definir de una manera más precisa cuáles son los costos laborales y operacionales como transporte a lo largo de la cadena de valor. También están desarrollando modelos de dotación de personal para identificar los niveles óptimos de personal que necesitan en sus plantas de producción o modelos para poder optimizar inventarios y poder garantizar la disponibilidad de productos en perchas. También están utilizando los modelos de marketing dirigido en base nuevamente a estos comportamientos cambiantes que hay que estar monitoreando. Otro sector que también es muy importante es el tema de la banca y las instituciones financieras. Todos sabemos que las medidas para contener la pandemia ya han tenido un impacto significativo en la actividad empresarial y en los ingresos de los ciudadanos. Y en varios países, como en el que yo estoy en Estados Unidos, se han registrado aumentos récord de los niveles de desempleo, por lo que probablemente es de esperarse que van a aumentar temporalmente las tasas de morosidad y los incumplimientos de los servicios bancarios y financieros. Y la supervivencia de este tipo de instituciones va a depender de la capacidad que tengan de identificar y mitigar los riesgos a medida que la actividad comercial cambia durante y después de la crisis.
Y con inteligencia artificial y aprendizaje automático, las instituciones financieras pueden tomar medidas proactivas para identificar cuáles son los clientes que están en riesgo y puedan ayudarlos durante este periodo de estrés. Los bancos e instituciones que lo hagan van a poder ganar la lealtad de los clientes, van a poder proteger mejor a sus accionistas y se van a posicionar a sí mismos y a sus comunidades para que puedan recuperarse más rápidamente. Algunas de las aplicaciones de inteligencia artificial que se están desarrollando en la banca en estos tiempos incluyen modelos para poder identificar los segmentos de mayor riesgo de población de clientes. También se están desarrollando modelos para poder predecir en dónde es probable que ocurran mayores morosidades o incumplimientos en las carteras comerciales y de consumidores. Y esto es importante porque les permite a los bancos involucrarse de manera proactiva y sensible con los clientes en riesgos y tomar acciones como, por ejemplo, extender los vencimientos o reprogramar los pagos. Adicionalmente, frente a los cambios de flujos y liquidez, se están utilizando modelos para poder predecir el saldo de depósitos y la volatilidad de depósitos de clientes, o también para poder predecir corridas de depósitos y planificar las necesidades de liquidez en diferentes escenarios. Otro sector que quería cubrir es el tema de salud y los proveedores de servicios de salud, quienes están en primera línea en esta crisis enfrentándola, ¿no? Hemos visto cómo los sistemas de atención médica se están enfrentando a una afluencia de pacientes que ha abrumado incluso a los proveedores de atención médica más avanzados. Y los hospitales van a tener que seguir ingiriendo datos que cambian rápidamente y su agilidad y velocidad para poder responder de manera inteligente va a seguir siendo clave para la gestión de los recursos en las próximas semanas y meses. Entonces, para enfrentar estos retos, los proveedores de salud están desarrollando varios tipos de modelos. Y esto es algo, por ejemplo, que estamos trabajando muy de cerca con un clúster de salud en Colombia, en donde se están desarrollando modelos para poder predecir las admisiones de pacientes o readmisiones, la duración de las estadías de los pacientes, modelos de machine learning para poder predecir los niveles de ocupación de salas de emergencia y cuidados intensivos o para pronosticar la demanda de medicamentos, ventiladores. Y algo no menos importante, modelos de detección de anomalías para poder detectar transacciones fraudulentas por parte de personas que buscan aprovecharse de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, podría extenderme con más oportunidades y casos de uso que se están desarrollando, pero en este punto quiero resaltar el primer mensaje clave que les quiero dejar el día de hoy, y que es que el tema de que frente a una crisis, las empresas necesitan sobrevivir, es lo primero. Y para hacerlo necesitan optimizar sus costos y eficiencias, y la inteligencia artificial ofrece múltiples oportunidades para lograr no solo esto en industrias, no solamente en industrias clave que gozan de ventajas comparativas, sino también en sectores claves para la economía. Ahora, sé también que muchas veces se abordan estos temas de estas nuevas tecnologías desde la perspectiva de las oportunidades, los beneficios, pero no nos queda muy claro como cuál es el camino para arrancar o qué se necesita. Entonces voy a abordar brevemente esto antes de terminar mi intervención. Primero, hay que reconocer que la adopción de inteligencia artificial no es fácil. Las encuestas de mercado estiman que el 90% de los proyectos de inteligencia artificial enfrentan problemas relacionados a la construcción o a la puesta en marcha de soluciones de este tipo. Y el panorama es mucho menos alentador cuando vemos que de los proyectos que logran ver la luz y llegar a la fase de producción, tan solo el 1% monitorea el rendimiento y precisión de estas soluciones a lo largo del tiempo. Y esto se da por diferentes factores. Primero, existe muchas veces un montón de casos o potenciales casos de uso dentro de una empresa que no se identifican. De los que sí se logran identificar, muchas veces solamente una porción resultan ser variables, ya sea porque sí se tiene la data adecuada o porque se planteó el problema de manera adecuada. Pero el principal limitante creo que es la noción de que los recursos para invertir en este tipo de soluciones no son ilimitados. Y van a ser muy pocas las compañías que tengan el capital y la habilidad de contratar a un gran equipo de científicos de datos e ingenieros que desarrollen todas las posibles soluciones o casos de usos que se identifican. Y como bien sabemos, existe una brecha a nivel global sobre la demanda y la oferta de talento que maneja estas nuevas tecnologías. Entonces, todo esto contribuye a que la adopción de inteligencia artificial no siempre sea fácil.
Entonces, cuando una empresa empieza a considerar la adopción de inteligencia artificial, requiere tratarla como cualquier otro activo o sistema estratégico de negocios dentro de una organización. Requiere gestión de cambio, requiere patrocinio, requiere responsabilidad y lo más importante es que debe estar anclado desde el inicio a un problema de negocios real. Y para que la adopción sea exitosa en una organización, hemos identificado 4 elementos que es súper importante activar. El primero tiene que ver con una educación implacablemente pragmática, que no significa enseñar a todas las personas sobre algoritmos o sobre cómo programar en Python. Se trata de entender de manera pragmática el valor que tienen estas soluciones para la organización. El segundo elemento tiene que ver con el talento humano. Se necesita contar con científicos de datos e ingenieros que estén enfocados en generar valor, que sean ágiles y que vean en la automatización la oportunidad de acelerar la producción de soluciones y de liberar el tiempo para poder enfocarlo en proyectos más estratégicos. Y para poder contar con mayor cantidad de científicos de datos es necesario la democratización de este uso de tecnologías, entrenando y empoderando a lo que se conoce como Citizen Data Scientists. Y esta es una frase en inglés que la traducción me parece que no hace mucho sentido, pero es un término que lo creó Gartner y se refiere a las personas dentro de las organizaciones que tienen ya experiencia manejando o analizando datos, pero que ya en este punto necesitan o quieren implementar nuevas tecnologías como inteligencia artificial y machine learning para dar soluciones a los problemas de sus organizaciones. Entonces, lo que las empresas pueden hacer es habilitar y empoderar este tipo de trabajadores a través de plataformas de inteligencia artificial que sean fáciles de usar, fáciles de comprender y nuevamente complementar con estos enfoques de educación pragmática. El siguiente elemento es el poder contar con un centro de gobernanza y operaciones que respalde las soluciones que se ponen en producción para que se puedan monitorear en el tiempo. Eso en estos tiempos de COVID es súper importante, la data sigue cambiando y por eso es importante que de manera constante estemos monitoreando cómo está variando la distribución de nuestra data, tanto la que se entrena como la data nueva. Y también un centro de gobernanza y operaciones facilita la colaboración entre científicos de datos y desarrolladores de software. Y finalmente, para evitar el riesgo de que se tenga soluciones de inteligencia artificial y recursos dispersos sin medir impacto, sin medir valor, es importante contar con una estrategia de transformación de inteligencia artificial a nivel organizacional. Obviamente hay diferentes formas en las cuales se pueden activar estos elementos o secuencias. En el caso de Data Robot nos gusta manejarlo con un enfoque sistémico y que manejamos todos estos elementos de manera paralela, pero habrá otras formas y lo importante es que tengan en consideración estos elementos cuando estén empezando su viaje de adopción de esta nueva tecnología. Entonces, para ir finalizando nuevamente, los 2 mensajes claves que quiero dejarles. El primero es que la inteligencia artificial permite optimizar costos y eficiencias, que es importante en esta época de crisis. Y el segundo es que los elementos clave para la adopción son la educación pragmática, científicos de datos y Citizen Data Scientists entrenados, empoderados. El siguiente es poder contar con una estructura de operaciones de gobernanza y también con una estrategia de inteligencia artificial organizacional. Entonces, con eso, ahí voy a dejar las cosas y hacerles nada más una invitación para pensar en cómo apalancarnos en nuevas tecnologías en este proceso de superar esta crisis y reinventarnos y surgir con una posición con mayores ventajas a las que teníamos previamente. Muchas gracias, Belén. Te agradezco muchísimo tu intervención, súper interesante, particularmente pues ahora que necesitamos muchísimo de esas herramientas. De igual manera, me permito resumir algunas ideas bastante valiosas. Dijiste, actualmente hay 3 áreas críticas para la supervivencia de las empresas: retener clientes, manejos de costos y eficiencia en operaciones. Por ello, las organizaciones deben comprender mejor a sus clientes y la demanda actual. La herramienta tan valiosa que mencionaste durante tu exposición, la inteligencia artificial, ayuda a las instituciones y a las empresas para poder mitigar esos riesgos, para poder predecir comportamientos en cualquier tipo de industria y poder adelantarnos y poder tener planes de acción mucho más adecuados, mucho más asertivos y mucho más costo eficientes, ¿no? Agradecemos a la Alianza para el Emprendimiento e Innovación y Naciones Unidas de Ecuador
organización de Reinventa Ecuador, a nuestro coorganizador de la mesa redonda de la Universidad Politécnica Salesiana y a todos nuestros partners que se han sumado a esta gran iniciativa que nos va a permitir seguir empujando el desarrollo y el crecimiento de Ecuador. Quiero también recordarles que pueden sumarse a la comunidad de Reinventa Ecuador ingresando a www.reinventaecuador.com, llenar el formulario de la página web. De esta manera les va a poder llegar información para que nos acompañen en nuestras mesas redondas, la co-creación de iniciativas preseleccionadas y votando por sus iniciativas favoritas en los meses de julio y agosto. Finalmente, quiero presentar a una persona que conozco desde hace varios años, a quien admiro muchísimo, Ernesto Kruger, quien junto con su esposa, sus 4 hijos, que también son sus socios, pues ha formado una gran institución. Ernesto luchó y trabajó muy duro para hacer de Kruger Corporation lo que es el día de hoy. Una multinacional con 26 años de experiencia, ubicada en 10 países, con más de 300 empleados, encargada de habilitar la 4ª revolución industrial a través de la transformación digital con tecnologías disruptivas. Además, Kruger Corp se ha consolidado como una empresa fuera de lo convencional, con una cultura llena de innovación, diversión y tendencia que sigue en constante expansión. Con más de 27 años de experiencia, Ernesto se ha convertido en un emprendedor serial, innovador por convicción, arquitecto empresarial, generador de nuevas ideas, conferencista, motivador, referente de innovación y una inspiración para muchos emprendedores en la era de la 4ª revolución industrial. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy honrada de tenerte aquí. Muchísimas gracias, Perangela. Gracias a Reinventa Ecuador, a la AI, por invitarme. Y bueno, veo también caras conocidas, Belén, Camila, Natalia, todos, muchas gracias por estar compartiendo conmigo. Y también gracias por incluir a 2 hombres en este panel de mujeres. Bueno, en ese sentido quisiera ver si ponemos una presentación de lo que yo quería hablar acerca de cómo estamos en esta, yo siempre digo, hoy en día la revolución industrial se estaba más o menos desde el 2016 avanzando y llegamos a la 4ª revolución industrial, donde básicamente todo se basa en la algoritmia, que ya Belén habló bastante al respecto. Y en ese sentido, nadie estuvo, pero bueno, se preveía que podría llegar esta situación que estamos pasando, pero apareció lo que yo le llamo la 4ª revolución Plus. ¿Y qué pasa con la 4ª revolución Plus? Es un plus, quiere decir muchas veces un acelerante a la transformación digital de todas las organizaciones y de toda la sociedad, como de hecho está siendo afectada varios elementos desde la salud, educación, los negocios en sí, el trabajo, varios frentes que son afectados por esta situación y con un contexto interesante de las tecnologías en ese sentido. Entonces, esta 4ª revolución Plus necesita hoy más que nunca de la innovación. Es decir, aquellos elementos que entiende al cliente, que entiende al ciudadano, que entiende al grupo de interés y que le permite que ese ciudadano adquiera lo que está proponiéndose. Y esto se logra a través de la transformación digital. Esa transformación digital que muchas veces se confunde con digitalización o que se pongan sistemas, no es así. Básicamente es los 2 conjuntos de elementos, y si le puedes avanzar ahí para ver los objetivos y las iniciativas, se transfiere en objetivos y en iniciativas. Estas iniciativas tienen que ver con elementos relacionados, con 9 elementos que surgen de los objetivos. Por favor, si le das un enter para mostrarlo. Otro, por favor. Y en ese sentido, no, ya te fuiste de más. Y en ese sentido, volvamos al anterior. En ese sentido, básicamente, ahí, por favor. La transformación digital plantea 3 elementos fundamentales relacionados con la tecnología. Estos tienen que ver con primero, centrarnos en el cliente. Hoy queremos ver que el cliente gaste menos energía, tenga menos miedos, tenga satisfacción en lo que hace y básicamente sea el centro de las personas, porque ya se mencionó, sería, por ejemplo, en la banca o algún otro tipo de industria, los clientes van a apreciar más aquellos que se han centrado en ellos.
Otro tema es que tú te puedas contactar desde cualquier punto, desde cualquier lugar, en una manera ubicua o lo que se denomina la omnicanalidad, es decir, conectarte desde desde cualquier medio de comunicación, desde medios tradicionales como un móvil o el teléfono, hasta medios no tradicionales como por ejemplo una red social o el WhatsApp, para conectarte desde ahí al negocio que estás tú ofreciendo, a la innovación que tú estás haciendo. Y por supuesto la data intelligence, es decir, todo se hace con el petróleo del siglo XXI, que en este caso es la data. La data que básicamente nos da comportamientos de los clientes, con los cuales vamos a encontrar elementos para servirles de la mejor manera. Con esos objetivos que están ahí planteados, se comienzan a activar 9 iniciativas para hacer transformación digital. ¿Y qué es lo que pasa en este modelo de transformación digital? Hay elementos fundamentalmente que tienen que ver con el ser humano, y hay otros elementos que tienen que ver con innovación per se, y otros elementos que tienen que ver con tecnologías. Yo voy a hablar primero de que las personas hoy en día, las empresas, todos quieren rápido, no hay tiempo para más. Entonces, la adopción de la transformación digital es un proceso que tiene que ser basado con la experiencia de alguien, y por lo tanto se necesita de un advisor para hacer esto. Un advisor que les lleve a la organización rápidamente, porque muchas organizaciones no estuvieron preparadas para este desborde de lo que está pasando hoy en día. Lo segundo es trabajar en una cultura diferente, la cultura de que teníamos antes, por ejemplo, con el distanciamiento, la forma de trabajo, comienza a aparecer una cultura distinta, una telecultura, llamémoslo así. Y obviamente esto va acompañado de un liderazgo distinto de los nuevos personas que estén encaminados a que dirijan estas transformaciones digitales. Ese liderazgo tiene que ver con la conciencia social, con la conciencia ambiental, ¿no es cierto? Con el tema solidario, y entender todo lo que está pasando desde ese punto de vista, siempre poniendo en primer lugar al ser humano. Y obviamente entender que la transformación digital necesita de varios tipos de gente y de varios tipos de generaciones. Generaciones que tienen que ver con distintas edades, distintos comportamientos, que de alguna manera tienen cosas distintas, ¿no? Valga la redundancia. Un cuarta iniciativa son los datos. Los datos tienen que ver más que nada con esa información. El dato es la razón de ser del planteamiento de hipótesis. Las hipótesis planteadas con datos son hipótesis más realistas y más certeras a la realidad. Y eso se tiene que gestionar desde una hipótesis o una idea hasta un producto mínimo viable, que es, estamos hablando ya de la gestión de innovación. Y en ese producto mínimo viable, el tema de la experiencia de usuario es fundamental. Y con ese elemento, comprobado la hipótesis, equivocado antes de horas si es que está fallado, o pivoteado si fuera el caso, tú te lanzas a hacer un modelo de negocio en donde el modelo de negocio puedes hacer el business model canvas, puedes hacer tu propuesta de valor, puedes hacer tu mapa de empatía, puedes hacer todos estos elementos y estas metodologías ágiles que están muy fácil aplicar todo lo que es en la etapa de gestión de innovación de Lean Startup. Y últimamente ciertas compañías de las cuales nosotros estamos aplicando eso, tener la condición de exponencialidad, es decir, usar estrategias exponenciales con elementos externos, internos, usar la staff of demand, usar activos de terceros. Ya depende del modelo en sí, la parte de algoritmia, la parte de interfaces, la parte de todo acompañado con un propósito, ¿no es cierto? Obviamente viene la tecnología, y de la tecnología voy a hablar en el siguiente lámina, pero antes de eso están, ya una vez que tienes estos elementos, tienes los procesos. Los procesos sobre los cuales operativizas todo este contexto es muy importante, porque el comportamiento ahora tienes empleados en casa o empleados no tan con menos atención al público, y necesitas gente que entregue la última milla, por ejemplo, en el tema de e-commerce como el que tiene Perangela. Entonces, tienes que entender que esos procesos tienen que automatizarse en la medida de la realidad que estamos viviendo. Y un último punto es no menos importante, que se basa también en datos, es el marketing digital. La interacción sobre la cual, así como estamos, dice que está tapada la presentación, hay una manchita negra. Básicamente,
como estamos hablando del marketing normal que teníamos antes, de este marketing ahora todo nuestro público, todo este modelo de transformación digital está en el ciberespacio y en las redes sociales. Por tanto, hay que tener un conocimiento avanzado del marketing digital. Entonces, si quieres, yo presento. Ah, ya, ok. Bueno, pasemos a la siguiente lámina, por favor. En ese sentido, voy a hablar solo de las tecnologías. Y aquí el país tiene una deuda terrible porque no creo, y discúlpeme con todo cariño que les digan, que no se está trabajando lo suficientemente bien en muchas cosas de las tecnologías se está hablando de tecnologías exponenciales. Perdón, esa falta de tecnología que está ahí. No. En ese sentido, las tecnologías exponenciales fundamentalmente hay muchas. Y aquí hay que tomar atención a cuáles son las que debemos tratar de que se acelere. Bueno, se nos viene el tema de 5G. En Ecuador ya ha habido pruebas, pero esto por la crisis creo que va a demorar un poquito, más aún cuando las empresas de telecomunicaciones tienen una morosidad del 50%, entonces las inversiones va a ser un problema. Sigamos la siguiente, enter. Después de eso tenemos el Internet de las cosas, la gran cantidad de sensores que se pueden ingresar a varios elementos, ¿no es cierto? El Internet de las nanocosas que se venía ya trabajando, enter por favor. La revolución de los datos o de la Big Data, que esto da lugar a que la Big Data nos permita, si bien teníamos data, o ya se habló al principio de información, la Big Data nos permite generar conocimientos basados en lo que puede pasar al futuro. Y también teníamos elementos de Business Intelligence que nos permitía ver lo que pasaba en el pasado. La impresión 3D y la revolución de los materiales, que es un tema muy importante a la hora de los nuevos modelos de negocio. Y lo más interesante es que estas de que voy a mostrar se están convergiendo. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando en un tema de unos drones con respecto con inteligencia artificial y comienzan a converger la robótica con inteligencia artificial, la Big Data con Internet de las cosas y comienzan a haber convergencias que permiten de alguna manera establecer algunos lineamientos de nuevas iniciativas. Un enter, por favor. Inteligencia artificial, ¿no es cierto? Está lleno de esto y a nivel de Learning Machine, puedes ir a Deep Learning, redes neuronales y 20 iniciativas más dentro de esto, incluso ya que están acompañadas con la computación cuántica, que ya poco a poco está llegando ya a aparecer como una tecnología exponencial. Ya lo es, pero todavía no está en el modelo de mucha la adopción tan grande que se tiene como las otras que estoy presentando. Dale la siguiente, porfis. Y claro, la biotecnología del ADN, gracias a eso se ha estado trabajando rápidamente, ojalá en un tiempo récord se encuentre la verdadera vacuna o la cura, ¿no? Y en ese sentido, esta es una forma de nueva tecnología exponencial que nos permite ya haber decodificado el genoma humano, que era una cosa imposible de realizar, pero estuvo decodificado y a tal punto que ahora está normatizado por una serie de naciones por lo que eso significa. Vale, enter, porfis. Robótica, pues eso, desde los brazos mecánicos de las industrias hasta ya los humanoides que se encuentran para ciertos servicios. Y hay muchos casos interesantes que avanzan rápidamente en este momento, en especial, por ejemplo, en la atención de hospitales, ciertos robots mecánicos para la entrega de medicinas o entregas de ciertos elementos para evitar el tema del contagio y el contacto. Por favor, dale enter hasta el final si quieres para que mostrar todo eso, ya. Y entonces también aparece el tema de los vuelos espaciales. Es increíble cómo una empresa privada llevó 2 astronautas a la Luna y los trajo de vuelta recientemente. Eso es un hito interesantísimo. Y los vuelos espaciales abren un mundo no por el turismo, sino por el tema de investigación, además del turismo, y por los minerales. Ustedes saben que es más fácil sacar minerales, obviamente estando tan lejos hay dificultades, pero está mucho más fácil de tener minerales en el espacio que aquí en la Tierra por la serie de circunstancias que sean acá. Autos autónomos y eléctricos, drones. Drones es un tema que está creciendo muy fuerte ahora en las entregas. Próximamente van a haber aquí en Ecuador, va a haber un tema de entrega a domicilio
de cierta paquetería, ¿no es cierto?, basado en drones con tecnología ecuatoriana de clase mundial, que está ya en Estados Unidos y en Europa. Blockchain, que es digamos, mi juguete en el sentido de muchas cosas de lo que se ha hecho. Realidad aumentada, inmersiva y energía renovable. Entonces, el país necesita transformación digital. Y aquí van a ver algunos temas. Una de las cosas importantes de las tecnologías están ahí. El problema del Ecuador son un poco el modelo educativo sobre estos temas y el otro problema es el modelo regulatorio. No es problema de estas tecnologías, están a un clic de distancia. Pero tenemos unas regulaciones terribles y Pirángela no me ha de dejar mentir en el tema de las fintech, el tema de cómo, qué tan complicado es establecer cosas aquí en el Ecuador por la serie de marañas y cosas que soy muy crítico y no vamos a conseguir nada si no tumbamos y no hacemos una moratoria de las leyes tan complicadas. Menos leyes, más tecnología cambiaría en este país. Y en ese sentido, también vienen ciertos elementos importantes. Yo voy a hablar de uno de ellos que puede superar los 5.000 millones. Por favor, en la siguiente lámina. Bueno, dale enter para que aparezca todo porque aparentemente ya. Ok, hay una manchita blanca ahí o negra, no sé. Bueno, yo te estaba hablando en algunos foros ya de este modelito. Este es una solución que les invito a que sus soluciones lo presenten en Reinventa Ecuador. Yo ya lo hice para que lo sepan y presenté este proyecto. Basado en dos modelos económicos, que es la velocidad de circulación del dinero y el valor multiplicador de dinero que usan que un banco, por ejemplo, con la 10ª parte pueda prestar 10 veces más, pues la idea es elaborar un criptocheque, es decir, tal como un cheque, como el que conoce el cheque, claro, ahora está obsoleto el cheque porque ya la gente no quiere, pero este es un cheque digital. Este cheque digital debe estar respaldado por un banco. Miren la dificultad que están entregando, por ejemplo, están entregando este momento, el Banco Pacífico creo que ha entregado poca cantidad de préstamos, no sé cuántos millones, pero no se ha logrado ir rápido con los trámites y los desembolsos. Entonces eso hace que la velocidad del dinero siga lenta. Entonces cuando uno acelera la velocidad del dinero, entonces tú emites un préstamo a alguien y le das criptocheques a la gente, no le das dólares, los dólares están guardados. Obviamente tiene que ser un manejo responsable en el banco de que no se emita más criptocheques de lo que está respaldado. Entonces hacemos como un stablecoin que se llama en el mundo del cripto y les damos a las personas para que en un ecosistema comiencen a transar basados en el criptocheque los elementos que son relacionados a los que acepten este ticket o cheque de descuento, que es un cheque que vale plata, en donde se intercambia la gente rápidamente y al finalizar el modelo dice, bueno, yo tengo 10.000 criptocheques, me voy al banco y cambio automáticamente en $10.000. Pero no va a tener sentido si yo sigo intercambiando criptocheques y sigo teniendo criptocheques. Y el criptocheque no es nada más que el mismo modelo para que se entienda lo que hay, hace un cheque. Tú firmas un cheque y le das a una persona. Hay muchos comerciantes que le giran cheques a mansalva y hacen 10 con uno. Entonces, al final, claro, ¿cómo evitar aquí viene una ventaja, que la tecnología no va a hacer que emitas cheques a mansalva, sino que emitas solamente el cheque que estés tú con capacidad de trabajar? Y en ese sentido se acelera la economía. Es muy simple. Un banco emite préstamos a través de líneas de crédito a pymes o MIPYMES y a empresas medianas. Estas entregarían criptocheques de equivalencia 1 a 1 y estos serían usados como medios de compra y transferencia en un ecosistema que puede ser monetizado. Es decir, tiene que ser respaldado cuando se hace por parte de los usuarios en el banco, en cualquier corresponsal no bancario o sucursal del banco, en cualquier canal de automático o en cualquier página web. Este modelito puede mover y hacer el cambio, hacer la diferencia en el proceso económico. Cuando esto funcione y logremos también, yo vuelvo a insistir en el tema regulatorio, leyes que sean, por ejemplo, crypto-friendly, no solo que podemos hacer algo interesante, así como en los años 80, Panamá tomó la bandera de ser un hub bancario, ¿por qué el Ecuador no puede ser un hub tecnológico de criptoeconomía? Parece loco y descabellado, pero ya muchos países comienzan a entender esto y China ya dijo, bueno, vamos a lanzar el cripto yuan, que es exactamente un modelo parecido a este en 4 ciudades. Estados Unidos ya considera como un activo digital el Bitcoin y subió el Bitcoin, por eso en los Estados Unidos ya Estados Unidos comienza a aceptar.
Irán comienza a minar en sus centrales hidroeléctricas Bitcoin. Muchos países son cripto-friendly parcialmente. El país más avanzado en tecnología, Estonia, es cripto-friendly. Ahí están las licencias de todos los exchanges, wallets y todos serios de todo el planeta. Malta, Suiza, Rusia. Y entonces, si nosotros logramos hacer esto, hacemos estos modelos criptográficos y nos convertimos en un eje, puede no solo atraer 5.000 millones. Para que ustedes tengan una idea, la cantidad de dinero en Bitcoin que existen ya supera, si no me equivoco, los 120.000 billones de dólares. Y todas las criptomonedas o las alternativas paralelas como Ethereum, Dash, en fin, superan, ya llegan a los 220.000 millones, 220.000 billones. Entonces, solo es cuestión de entender que tenemos un problema. No puede ser que el Ecuador sea el último, y escúchenme bien esto, el último país en relación al Producto Interno Bruto que reciba inversión extranjera directa. El último, Haití nos gana. Tiene menor Producto Interno Bruto, sí, Producto Interno Bruto, pero al final del día su porcentaje de inversión extranjera es más alto. Nosotros tenemos el 0.8%. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a ser atractivos si no hay seguridad jurídica? Entonces, el problema no es tecnológico, el problema no es de las iniciativas, el problema son de unas leyes obsoletas y una serie de cosas que nos están causando muchos problemas. Yo aplaudo la iniciativa de Reinventa Ecuador, pero tenemos que hacer algo con respecto a cambiar el modelo ya de organización del país. Tenemos que cambiar y tiene que haber un gran acuerdo, porque con un 75% de endeudamiento que tiene el país entre el privado y público, es muy riesgo. Y si tienes un 3% que te cuestan los intereses, estamos liquidados si no hacemos algo. Entonces, aplaudo las iniciativas y bueno, todos queremos quedarnos en Ecuador y todos amamos a nuestro país, amamos nuestra gente, amamos nuestra comida, todo lo que tenemos acá. Y hay que hacer algo y esto es una iniciativa que vale la pena. Gracias. Muchas gracias Ernesto por todo lo que has compartido con nosotros. Converso en muchísimas de las cosas. Ojalá podamos realmente liderar de una manera diferente, como tú dijiste, criptorregulaciones, me parece que dijiste, me pareció buenísimo. Quisiera resaltar algunos puntos en tu intervención. La revolución se logra por medio de la transformación digital y esta plantea 3 objetivos fundamentales. Perdón, disculpe, estaba repitiendo lo de Belén, discúlpame por favor. Aquí estamos. En 3 objetivos fundamentales. Centrarse en el cliente, la omnicanalidad y todo lo que es la inteligencia de datos, ¿no? Las tecnologías exponenciales son importantes para el desarrollo económico del país, como las telecomunicaciones, el Internet de las cosas, la revolución de los datos, impresión 3D, inteligencia artificial, biotecnología del ADN, robótica, vuelos espaciales, autos autónomos y eléctricos, drones, blockchain, realidad virtual, energía renovable. Realmente nos diste un espectro bastante holístico de todo lo que significa tener un desarrollo realmente transformacional, disruptivo, digital. Esperamos contar con estas tecnologías muy pronto en nuestro país. Algunas, como tú bien mencionaste, se están generando algunos pininos, ojalá. Y la invitación que hiciste durante toda tu intervención, pues sea de que podamos hacer esto mucho más grande, mucho más, que impulse realmente el país, que impulse realmente toda la economía. Te agradezco muchísimo tu participación, realmente ha sido bastante enriquecedora. Y ahora quisiera comentarles que vamos a seguir al módulo de preguntas. El equipo de Reinventa Ecuador ha venido filtrando una serie de preguntas. Vamos a hacer 2 preguntas a cada uno de los panelistas. Les pido por favor que nos ayuden contestando las mismas con 2 minutos para poder dar espacio a que todos puedan participar y que podamos de una u otra manera pues hacer efectivas de estas contestaciones, pues son dudas bastante interesantes que tienen todas las personas que nos están mirando. A Juan Pablo, quisiera preguntarle, ¿cómo se debe pasar del copyright
a right to copy cuando tenemos que considerar el tema de derechos de autor? Bueno, yo creo primero que es necesario cambiar la mentalidad lineal a una mentalidad compleja. Es decir, no necesariamente lo ordenado está opuesto a lo desordenado, también son complementarias. Digo esto porque los derechos de autor no es que estén mal, tienen un sentido, pero no puedo cifrar todo el conocimiento que se produce en derechos de autor, porque muchos conocimientos no tienen un objetivo comercial, si se quiere llamar así. Entonces, lo que yo planteaba hace un momento, se está tratando de esta espiral de gestión del conocimiento dentro de la organización, en donde, si es necesario, romper el copyright. No puedo decir dentro de mi organización, esto es mío, me quedo yo. Igual, a nivel macro, no puedo decir que los unos se reserven, el país tiene que articularse, acaba de decir Ernesto claramente. Tenemos que apuntar todos como país a un objetivo. Claro, es necesario un poco esta dinámica. Entonces, ya en el tema de derechos de autor y paper y estas cosas, existen nuevas alternativas. Hay open access, hay otro tipo de publicaciones, pero lo fundamental es que entendamos que es una especie de reciprocidad. Es un nuevo valor sobre el que debemos construir conocimiento. Así entonces pasamos del copyright al right to copy. Tengo derecho de saber lo que tú, para que entre los dos podamos organizar un nuevo conocimiento superior. Y empezamos una espiral ascendente. Más o menos así me explico, perdón. Muchísimas gracias. Súper claro. Belén, ¿en qué sectores el Ecuador tiene ventajas o grandes oportunidades para implementar inteligencia artificial? Creo que cualquier industria tiene en este momento la oportunidad la oportunidad de apalancarse del uso de inteligencia artificial. A través de mi trabajo he visto cómo los sectores de banca, retail, seguros, manufactura, aerolíneas, ONGs y gobiernos están beneficiando de esta tecnología, y en otros países, incluso Latinoamérica, el proceso es muy acelerado en la adopción. Entonces, creo que es posible y puede traer ventajas para todos. Lo que sí creo que es importante considerar es que dado que la adopción está pasando de una manera tan acelerada, lo que hoy por hoy para muchos pueden considerar que la inteligencia artificial es una ventaja competitiva, creo que en cuestión de nada de tiempo va a convertirse en una necesidad comercial. Entonces, está pasando súper rápido, creo que es aplicable para cualquier industria. Lo importante, como les decía, es que se parta de un problema real de negocios en el cual el tener predicciones te pueda agregar valor. Y si es que te va a agregar valor, probablemente el retorno de la inversión justifique el poder empezar a invertir en este tipo de soluciones. Muchísimas gracias, Belén. Ernesto, ¿nos puedes ayudar a profundizar cuáles serían esas ventajas del 5G? Bueno, lo más importante es la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad y la capacidad de poner mucho más rápido ciertos elementos, los sensores, en fin. Pero yo soy un poco reacio con la situación que estoy viendo, a que Ecuador tenga 5G si no tiene el campo, por ejemplo. Debemos hacer una cruzada porque no es posible que veamos a niños recibiendo en un árbol para que tengan señal y medio capturar la señal para la educación. Comencemos por ahí, o sea, más que el 5G es tener la inclusión digital, el acceso a Internet. Creo que hemos hecho, Ecuador es uno de los países mejor preparados en muchos aspectos en las ciudades, pero en el campo está mal. Y entonces yo creo que aquí hablar de 5G, mejor resolvamos primero el acceso en el campo, para que el Ecuador sea un país digital completamente. Y yo creo que se debe hay un fondo de las telecomunicaciones, pero si las empresas de telecomunicaciones no es rentable, se van a ir y luego viene un círculo. Por eso insisto, el mundo de la tecnología es un mundo de que se puede poner, pero necesitamos quitar regulaciones, quitar leyes ridículas, que eso es lo que lo veo muy complicado si no hay estos consensos, ¿no? Muchas gracias. Juan Pablo, ¿cómo la empresa privada puede vincularse con la investigación académica en proyectos de investigación? Bueno, yo creo que hay dos ritmos, ¿no? Porque los objetivos son distintos.
Entonces, la universidad tiene un objetivo específico, ¿no? Y la empresa otro. Entonces, tiene unos ritmos del uno y unos ritmos del otro. Intentar resetear las dos para que coincidan los ritmos va a ser imposible. Lo que vamos a tener que hacer es una especie de interfaz. Entonces, hay muchas estrategias. Hay constitución de organizaciones y fundaciones que ayuden un poco en la gestión de transferencia tecnológica, como se le llamaba, o yo le llamo más bien valorización de la investigación, porque no solamente tecnología. Y luego estos ejercicios como el que hemos hecho en la universidad, crear grupos de investigación. El grupo tiene todas las características de un emprendimiento, de una empresa, con la única diferencia que sus fondos son administrados por la misma universidad, con obviamente una organización específica para poder ser dúctiles y no tener trabas burocráticas y este tipo de cosas, ¿no? El grupo, por lo tanto, puede hacer match inmediatamente con la empresa. La idea es que la empresa y el grupo generen una alianza estratégica en el diseño y en la generación de proyectos específicos y con soluciones específicas, ¿no? Esa es la idea un poco. Entonces, ahí la universidad, los ritmos empiezan a compartir. Y este grupo puede hacer uso de todo lo que tiene la universidad, los estudiantes, sus tesis, sus cosas, etcétera, etcétera, pero de una manera dinámica, de un ganar-ganar, en negocio puro. Yo recuerdo cuando hablaba con algún empresario, Jorge Roca, sobre un tema de innovación en una de sus empresas, Starbuck, él me decía, tengo este problema y lo que salga de resultado, 50-50. Es decir, cambia un poco el orientamiento de lo que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, estamos en la marcha, estamos al mismo ritmo de la empresa. Hay que empatar y para eso se necesita un concepto claro de reciprocidad y de confianza. Esto todavía está en verde en este país. Muchas gracias, Juan Pablo. Belén, ¿de qué manera crees que el Ecuador puede dar un salto rápido para la adopción de nuevas tecnologías? Bueno, creo que nuevamente, ¿no? Es de estos diferentes elementos que mencionaba a nivel de una organización, creo que también sí, varios de esos elementos son importantes también cuando uno los piensa de manera de país, ¿no? Como mencionaba Ernesto, el tema de la educación es clave y creo que cuando se habla de educación hay que, si bien hay que hacer muchas reformas en la educación básica, en la educación secundaria, creo que también hay que prestar atención al tipo de educación que se requiere en este momento para poder reentrenar a los profesionales que ya están en el mercado de trabajo. Yo, por ejemplo, te cuento de manera personal, yo no estudié en la universidad ciencias de computación. Yo estudié negocios, hice un MBA, hice un Master en Public Administration y llegó un punto en mi carrera, a medida que me enfocaba en temas de políticas de innovación y tecnología, que estaba teniendo la presión de tener que hablar más sobre algoritmos, hablar más sobre estas nuevas tecnologías. Y para serte sincera, llegó un punto en el que me asusté porque dije, ¿cómo voy a hablar de ética de los algoritmos cuando no sé qué es un algoritmo? Uno ahí tiene dos opciones. O sigue leyéndose artículos y medio trata de entender de qué se trata, o la otra opción es ser sincero y decir, este es un área de conocimiento que no la manejo y voy a tener que aprender esto si es que el mundo se está moviendo para allá. Entonces yo en ese momento dejé mi trabajo y durante 3 meses me metí a un bootcamp intensivo para aprender ciencias de datos y machine learning, y ese fue como el despegue de mi carrera ahora en esta nueva industria. Y a través de esa experiencia pude ver cómo un montón de gente acá en Estados Unidos está utilizando estas opciones para poder dar el salto a aprender estas nuevas herramientas que al momento en que se complementan con tu conocimiento previo de una industria, es algo súper potente porque ya no solamente tienes el contexto y tu experiencia previa, sino ahora tienes una herramienta muy potente adicional para seguir trabajando en esta industria que estabas y solucionando problemas. Entonces creo que en términos de la educación pragmática desde niños, en el tema de la secundaria, en el tema de las universidades, pero también hay que pensar en el corto y mediano plazo cómo ayudamos a este proceso de reentrenar en estas habilidades digitales a las personas que ya están trabajando en las empresas. E incluso muchas empresas están haciendo procesos de inversión directamente en esa transformación. Y luego, la otra cosa que te diría que creo que es importante es la perspectiva y visión país, ¿no? En la que tanto los gobiernos como las empresas tienen un rol súper importante para priorizar hacia dónde se va a ir la inversión y hacia dónde van a estar dirigidos los incentivos para nuevos emprendimientos o para también en el sector privado
¿Hacia dónde van a estar dirigidos incentivos de créditos o incentivos tributarios en el marco de una transformación digital a nivel nacional? Entonces ahí creo que el gobierno tiene un rol importante y lastimosamente lo que haga o deje de hacer un gobierno va a tener un impacto muy importante en los próximos años en la medida en que cómo el Ecuador se posiciona frente a los temas tecnológicos. Súper, muchísimas gracias, Belén. Ernesto, ¿qué ventajas existen en nuestro país para que desde Ecuador se generen más startups tecnológicos que sean competitivos con el mundo? Y si pudieras tú cambiar dos cosas en el Ecuador para que esto sea posible, ¿qué harías? Hijo, esa pregunta está terrible. Bueno, vamos a ver, ¿qué haría yo? Si hay ventajas competitivas, sí. ¿Cuál es la mejor ventaja competitiva? El talento humano. El medio, gracias al trabajo de la AI, que se ha hecho muchísimo, se ha ablandado. Pero si tienes leyes que no te permiten un venture capital y hay más impuestos que estímulos y no hay inversión extranjera, creo que estamos en un país equivocado. Y yo les cuento por experiencia personal. Aquí nacimos, aquí comenzamos, pero hemos tenido que mover nuestro punto de gravedad ya a otros países, porque en Ecuador, mientras no quitemos esas leyes y esas cosas que impiden el crecimiento se aprobó una ley, un reglamento de la ley de emprendimiento, pero todavía falta muchísimo. ¿Cómo lograr atraer unas leyes que atraigan la inversión extranjera directa? Por ejemplo, yo estaba conversando ayer con un economista muy importante y él hablaba no hay seguridad jurídica. Entonces, yo haría mi hijo es abogado por si acaso, hablaría con todos los abogados y les dijera que por favor se dejen de hablar tanto y se pusieran a hacer cosas más simples. No es cuestión de un país, si las leyes están hechas para ayudar a un país y no han ayudado con el ejemplo de la inversión extranjera directa, entonces está claro que no sirven para avanzar, hay que cambiar. Y él hablaba ayer en donde, bueno, si queremos que vengan empresas grandes, que vengan la inversión, etcétera, hay que nos contraten con la legislación de otro país, por ejemplo, él decía, o que no se contrate a que inviertan con las condiciones que vienen de otro país, no de Ecuador, porque existen las capacidades en Ecuador, sí, existen las ganas, el país tiene muchas ventajas naturales, formas de vida, luz, etcétera, y talento, pero no tenemos dinero. Y entonces todas las startups que nacen aquí, o una de dos, se van a Estados Unidos a hacer fundar la empresa allá, y de hecho esa es la gran mayoría que lo hace, y comienzan a levantar dinero afuera, y muchos de ellas, ha habido casos muy exitosos aquí, están en Estados Unidos y todo trabajando, y no en su país de origen. Entonces aquí sirve mucho para hacer prototipos, para hacer pruebas de concepto, pero tú que eres emprendedora, por ejemplo, emprendedora, tú sabes lo duro que es. En este país todo es así. Entonces, ¿cómo es posible que no exista esa seguridad jurídica? Y por otro lado, un punto que me había olvidado, ¿qué haría? Yo le pusiera identidad digital al Ecuador, primera cosa, para tener la identidad física y la identidad digital en un teléfono, para que nos evitemos tanto papeleo y tanta situación. Entonces, es como que el país necesita muchas cosas. Y estos foros que sirvan como modelos de ideas, un think tank. Lo importante es hacer concientización de quienes vayan a gobernar este país, porque con las condiciones que están, y si queremos cambiar el tema, tenemos que adoptar este tipo de ideas basadas en las tecnologías exponenciales, basadas en los modelos que por ejemplo, se han propuesto aquí con todos los amigos que hemos hablado. Y entonces eso es fundamental, porque lo contrario, el país tiene una circunstancia muy, pero muy grave. No quiero ser agorero de nada, pero es una situación grave. Y en eso hay que tomar acciones de consenso y acciones rápidas, porque de lo contrario puede haber una explosión social, además de la salud y la explosión social que se nos puede venir, que destruya el país y destruya y dé lugar a gobiernos más pseudo populistas que no tienen idea de lo que significa hacer empresa o hacer producción o hacer competitividad, y pueden deteriorar más de lo que está el Ecuador en términos ya de cómo estamos, ¿no? Muchas gracias, Ernesto. Definitivamente, pues me siento bastante empática con algunos temas que mencionas, porque sí, como emprendedor a veces es cuesta arriba y
Y también converso con que realmente el talento ecuatoriano es el que hace la diferencia, pero necesitamos otras herramientas para poder empujar ciertamente todo el tema de emprendimientos. Me han pedido hacer 2 preguntas más. Juan Pablo, ¿de qué manera se puede implementar sistemas de organización como los que presentas en nuestras organizaciones e incluso en el gobierno? ¿Dónde podemos encontrar más información sobre esos procesos? Bueno, yo creo que, como dice Ernesto, el valor de este país es la gente y el talento que tenemos. Cuando yo hablo de todos estos sistemas, se trata también de ir haciendo camino juntos, porque si no, no vamos a construir con el conocimiento colectivo. Es decir, la presentación que hice yo es más o menos decir que la industria, la empresa, la universidad, etcétera, debe tener una especie de cerebro dentro. Ese cerebro se llama inteligencia colectiva y la única forma de construir inteligencia colectiva es partiendo desde la base. Hay muchísima bibliografía al respecto. Yo recomendaría, por ejemplo, entender la unicidad de organización, sistema, conocimiento que plantea Edgar Morin, o los nuevos sistemas de planificación de Carlos Matus. O hay muchísimas cosas que se pueden sacar, ¿no? Para poder entender un poco este nuevo modelo. Pero sí es necesario que tengamos una perspectiva ecosistémica. Y cuando digo ecosistémica es que nos dejemos asombrar del ambiente. La naturaleza ha tenido miles de millones de años para organizarse. Y nosotros pretendemos organizar nuestras industrias y nuestras sociedades en una fracción de segundos, que es nuestra existencia dentro de la historia de este planeta. Algo tenemos de tener que aprender de todo lo que ocurre. Cuando hablamos de ecosistemas de emprendimiento, no estamos hablando de una linda palabrita que dice que hay un montón de gente emprendiendo. No, hay que entender cómo funciona el planeta para saber cómo funcionamos en un ecosistema de emprendimiento, cuáles son los intercambios que tenemos que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es interesante el tema, pero lo que yo planteo es construir desde la base. Los talentos que tenemos en este país van a hacer que tengamos organizaciones más compatibles con la vida que con la máquina. Ciertamente, Juan Pablo. Ernesto, ¿cómo se puede habilitar un círculo virtuoso de adopción tecnológica e implementación de tecnologías como blockchain en el ecosistema tradicional empresarial, privado y público? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, el blockchain es una tecnología que permite desintermediar todo. Así, todo está basado en una economía de descentralización. En cambio, el blockchain es una economía de descentralización. El ciudadano, por ejemplo, quiere y demanda transparencia. Entonces, una de las cosas que puede ayudar en el tema es la transparencia de la información que se maneja de la gente y que además tú seas dueño de tu información. Es decir, por ejemplo, en el mundo de la salud, tu historia clínica es tuya. Tú tienes la responsabilidad de que eso es tuyo. Entonces, pero tienes la posibilidad de tener un sistema en donde esté compartida las historias clínicas, pero nadie puede leer, salvo que tú des la autorización. O los sistemas de voto electrónico, ¿no es cierto? Que se puede hacer para que no se roben las elecciones, sino que tenga un tema descentralizado que determine el tema de los votos. Y así hay una serie de elementos en el gobierno, por ejemplo, se puede descentralizar, por ejemplo, se puede eliminar, técnicamente se podría eliminar los notarios, pero dejémosles para que no se enojen, dejarlos ahí, ¿no es cierto? Técnicamente se podrían eliminar los temas legales con smart contract, por ejemplo, contratos inteligentes, pero dejemos que los abogados se preparen para el manejo de las nuevas tecnologías. Dejemos que de alguna manera la información financiera, la evolución del dinero, así como llegó la tarjeta de crédito que en 1953 era un papelito, un cartón que nadie le paraba bola para solo ir a comer. Hoy las criptomonedas están ya ahí, entonces el país y va a haber una respuesta en los próximos meses, yo estoy seguro, de Estados Unidos, porque el criptoyuan y todo esto que está pasando es una guerra económica muy fuerte por apoderarse del contexto que representa la economía, en este caso digital. Entonces, un poco, hay muchos ejemplos. Nosotros hemos hecho en un catastro en Guayaquil, hemos hecho un sistema de loyalty para bancos. Estamos ahorita trabajando en un proyecto en una comunidad cerrada para generar este modelito del cripto en la comunidad cerrada como un factor de intercambio. Y estamos generando una serie de elementos relacionados con la trazabilidad alimentaria. Yo por ahí vi una pregunta
si se hace algo por el medio ambiente. Claro, no solo hay que hacer por el medio ambiente, sino que hacer que la gente cumpla los lineamientos de tal manera que tú sepas que la comida que viene tiene ciertas cualificaciones y ciertos elementos dentro del proceso de trazabilidad que hoy en día es muy necesario por el tema biológico y todo lo que estamos pasando hoy en día. Entonces, campos de aplicación hay muchos. Lo importante es que el Estado, por ejemplo, no regule, aunque no friegue tanto y deje las cosas en el contexto de la sociedad. El empresario, los emprendedores, somos capaces de sacar a este país siempre y cuando nos dejen hacerlo. Muchas gracias, Ernesto. Natalia, creo que nos vas a acompañar. Sí, gracias, Pierangela, gracias, Belén, Ernesto, Juan Pablo. Todo lo que hemos aprendido hoy creo que ha sido muy valioso para todo el proceso en el cual estamos viviendo como sociedad y además nos invita a investigar un poco más de qué se trata todo este tema de la tecnología en la cual podemos hacer uso para optimizar recursos, procesos, en general en todos los ámbitos en los que trabajamos. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes, ha sido un honor poderlos tener. Y sobre todo, Pierangela, muchas gracias por tu moderación. Pierangela, como CEO y cofundadora de Tipti, nos ha acompañado el día de hoy. Y la verdad que también es un ejemplo de mujeres que están liderando en el área de la tecnología. Esperemos que cada vez existan más mujeres que aprendan sobre este ámbito, sobre cómo ponerlo en práctica y que podamos como país también en algún momento ser competitivos y poder impulsar más startups tecnológicos. Antes de que nos despidamos, les quería pedir que por favor todos prendan sus cámaras para que se pueda hacer la foto grupal antes de que se termine este espacio. ¿Listo? ¿Estamos? Muchas gracias con todos. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias a todos los panelistas que nos acompañaron esta tarde y a todos los asistentes. Hoy me despido con un último mensaje. Se puede salir adelante si lo hacemos juntos, si estamos comprometidos y sobre todo si consumimos y valoramos los productos y servicios ecuatorianos. Gracias a todos y hasta una próxima ocasión. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao.